Hola, soy Juan David Correa, bienvenidos a otra conversación pendiente. Hoy tengo el gusto de estar con María Jimena Duzán, periodista, hoy podcastera, una de las voces más escuchadas en la opinión colombiana, columnista de la revista Cambio y una periodista que tiene una trayectoria de más de 4 décadas en el periodismo colombiano. Gracias, María Jimena, por estar acá. No, gracias. Finalmente estoy aquí. Me da cosa verlo así, ya. En otro papel. En otro papel, así, ya, de una vez. Hace Bueno, un usted tiempo siempre nos fue intercambiábamos siempre en fue nuestro periodista. programa de semana, acuérdese. Es correcto, siento, me acuerdo mucho. Vamos a llegar en algún momento a la actualidad, pero yo quiero empezar por el pasado, porque este año se celebra un centenario muy importante para usted, que vivió como una joven en los años 80, un periodo muy difícil de este país, en donde murieron 2 personas muy importantes para su vida, en donde fueron asesinadas 2 personas muy importantes en su vida, su hermana Silvia y don Guillermo Cano. ¿Qué de ese país tan brutal, tan complejo, en el que usted creció, en el que usted empezó a hacer periodismo, qué rastros de ese país usted nota que siguen perviviendo en la sociedad colombiana? Y hablemos también, por supuesto, del lugar de Guillermo Cano en su vida. Pues la verdad, si hay una palabra que todavía se resiste a desaparecer, es la estigmatización. El señalamiento, ese afán de denostar y de acabar con la humanidad del otro porque es diferente, porque es de izquierda. Unas veces porque es de izquierda, otras veces porque es negro, otras veces porque es mujer, otras veces porque no nos gusta como piensa. Eso es todavía muy latente, aunque ahora hay otras formas de acabar con, digamos, con las reputaciones, más allá de matar a las personas. En la época en que yo aprendí a ser periodista, y Guillermo Cano era mi tutor, pues a mí me tocó aprender que la profesión de uno quedaba incluida perder la vida. O sea, estaba incluido. Eso me parecía absurdo. Era parte Pero que era parte de mi profesión porque así nos había tocado. Y yo realmente eso me parecía totalmente absurdo, me parecía ilógico. Eso ha ido, digamos, convirtiéndose en parte del pasado. Ya son menos los periodistas que son asesinados. Deberíamos llegar a un mundo donde nadie fuera, ningún periodista ni ningún ciudadano fuera asesinado, pero hemos reducido, digamos, ese número de periodistas muertos. Lo que sí no se ha reducido es la estigmatización, y sobre todo desde que llegaron las redes, ahora se hace en las redes. Y a ti te matan o te cancelan, que es la forma, como dicen, cuando se les da la gana. Cuando unos y otros en la polarización, la extrema derecha y la extrema izquierda, que sí existe en las redes, pues no les gusta lo que dices, lo que opinas, lo que escribes, entonces eres materia de cancelación y te dicen cosas horribles y te realmente acaban con tu reputación. ¿Me afecta eso personalmente? A mí al principio me afectaba. Yo me acuerdo, yo he sido víctima de una cantidad de ataques en las redes por parte de la derecha durísimas. En la época de Uribe, en la época de Santos, porque yo defendía el acuerdo de paz, entonces por eso éramos motivo mejor dicho, éramos guerrilleros, como si fuéramos, sí, éramos unos guerrilleros que no merecíamos ninguna, digamos que éramos ciudadanos de medio pelo. Y ahora recibo la dureza de la extrema izquierda, que es dura también. Son grupos muy bien organizados que se dedican a estigmatizar a las personas porque no les gusta la opinión de uno. Y son también muy violentos y muy, digamos, verdugos en la manera como hacen la cancelación. Son muy parecidos. La Tristemente. estigmatización de esos años, de la década de los 80, también se llevó a su hermana, también Sí. hizo que usted perdiera y que perdiéramos todos una gran cronista, una gran mujer, una gran inteligencia. ¿Cómo le afectó No, pues es que a uno lo afecta. en su carrera? A mí me afectó primero la muerte, digamos, mi hermana no estaba viva en ese momento, pero la muerte de Guillermo Cano a mí me causó una impresión de tal manera es que yo no entendía por qué una persona, un director de periódico que, pues como Guillermo Cano,
podía ser objeto de un acto tan violento. Porque yo entendía que pues, muchas de sus columnas y muchas de sus posiciones podían no ser, digamos, no ser bien vistas por este grupo de narcotraficantes que en ese momento no eran narcotraficantes, no, sino congresistas. Era Pablo Escobar, era congresista. Y me parecía como absurdo que estos señores que decían ser la nueva clase política pudieran por debajo estar maquinando lo que después maquinaron, que fue asesinato de periodistas y asesinato de jueces y asesinato de magistrados, en fin. Pero en el caso de Guillermo me impactó mucho por la profesión. Yo decía, bueno, entonces es cierto lo que él me dijo un día, ¿no? Cuando me pusieron una bomba en 1981 al MAS, yo venía de hacer, en mi casa, imagínense, reventaron un petardo y él llegó a mi casa y me dijo, ¿sabes qué, María Jimena? No te puedo dar un consuelo. Lo que sí te puedo decir es que que cada vez que uno sale de la casa en un país como Colombia, tiene que estar muy claro, tiene que tener muy claro que de pronto no vuelve. Así se debe ejercer el periodismo en Colombia, con esa, digamos, con esa conciencia de lo peligroso que se está volviendo este ejercicio. Y si no lo entiendes, no te metas a esto. Eso fue lo que me dijo Guillermo. Y cuando yo vi que lo mataron de esa manera, como lo mataron, a mí me impactó mucho, pero no entendí como la profundidad de lo que eso significaba. Y la primera cosa que le da a uno es susto, temor, pavor. Y después, ¡pum!, matan a mi hermana. En otras circunstancias, pero dentro de la misma, digamos, túnel de violencia que había, pues esto era una cosa subterfugia, era una cosa como subterránea que iba por, ¿no?, debajo y que se unía al Estado, unía al ejército, unía a los narcotraficantes, y eso fue lo que finalmente mató a tantos candidatos y mató a periodistas como mi hermana. Pero todo venía del mismo, digamos, como del mismo nacimiento, y no eran solo los narcotraficantes. En el caso de mi hermana fueron el ejército. Es que hubo unas alianzas que eran evidentes, una alianza entre el ejército y la mafia, una alianza entre esos dos y los terratenientes, entre esos tres y los grupos políticos. Entonces hubo masacres hechas por los militares, hubo masacres hechas por los narcotraficantes, hubo masacres hechas por los grandes terratenientes, hubo masacres hechas así por cada uno. En el caso... Y después unidos. Y después, pero funcionaban unidos. Esto era un monstruo de 1000 cabezas. No debemos pensar que era solamente Pablo Escobar. Pablo Escobar no era solo. Hay un asunto que poco se menciona o que no se recuerda tanto, y es otro factor de poder que toca el espectador y la generación de ustedes, que es el Grupo Gran Colombiano, es el poder económico colombiano. Para mí esa fue la mayor enseñanza que me dejó Guillermo Cano. Guillermo Cano siempre decía que uno debía hacer un ejercicio periodístico en un país como Colombia, en el que uno tenía que ponerle el ojo no solamente, ¿sí?, a los malos, ¿sí?, sino también a los legales, a los grupos económicos, a los poderosos, porque el periodismo, según lo concebía él, era una manera de controlar esos abusos, y que ese era el periodismo que se debía ejercer, y así se hizo la investigación del Grupo Gran Colombiano. Yo no participé en ese porque yo era muy chiquita cuando entré, pero lo vi cómo se desarrollaba y cómo el periódico, cada vez que sacaba un informe y cada vez que encontraba que el señor más importante, que en ese momento el señor más rico de Colombia, el que tenía el poder en Colombia, había utilizado para hacer sus autopréstamos a una empleada de servicio, una persona que trabajaba en una casa, ¿sí?, y la había puesto como gran accionista de sus movimientos y del grupo y del fondo de donde se extraían esas platas, que se llamaba María Mayorga. Yo no podía creerlo. O sea, todo eso que se encontró me impresionó mucho, y obviamente expuso al hombre más rico y poderoso de Colombia. Lo que sucede después es impresionante. La solidaridad de las empresas y de las empresas en general se fue no con el periódico, se fue con el Grupo Gran Colombiano. Y dejaron solo al periódico. Y dejaron solo, y los medios también.
dejaron solo el periódico. Eso es bueno recordarlo. Sí, es increíble. El periódico luchó solo porque los grandes medios tampoco lo acompañaron, ¿no? Entonces fue un momento muy difícil, pero en esa batalla el espectador logró poner las pruebas, demostrar quién era, y un presidente que en ese momento era Belisario Betancur tomó las riendas en el asunto, y la fiscalía, pues en ese momento no había fiscalía, sino había otra figura. La justicia lo captura, ¿sí? Y termina a Jaime Mikkelsen, y termina Jaime Mikkelsen pagando prisión, digámoslo así, pero el periódico también sufrió un golpe económico profundo porque hubo casi que un bloqueo publicitario. No casi, hubo un bloqueo publicitario, no solamente por parte de las empresas del grupo, sino que también eso se vio en la manera como los demás grupos, la mayoría de los grupos económicos decidieron no pautar en el periódico. Y ese fue el comienzo del fin del periódico. Pues ese fue, digamos que yo diría que en esa circunstancia tan precaria es que Guillermo Cano decide pelear contra Pablo Escobar y contra todo lo que significaba Pablo Escobar, que no era solo Pablo Escobar, era pelear con el abuso que se estaba sucediendo en el ejército, en atropellos de derechos humanos. Ellos, en ese momento, el ejército realmente excedió todo, cruzó todos los límites, se alió con el narcotráfico, se alió con la mafia, se alió con los grandes terratenientes para poder enfrentar el gran enemigo que era la subversión y la guerrilla. Y con esa, digamos, con ese argumento, pues hicieron una contrarreforma, hicieron masacres, y en el caso, por ejemplo, de mi hermana, que es una de las masacres que pues sigue sin resolverse en la justicia colombiana, fue hecha por los militares. Como muchas masacres de ese momento, los militares hicieron masacres en este país. Hubo un podcast muy hermoso que usted hizo hace poco con los sobrevivientes de esa masacre. Sí, con los sobrevivientes. Y además ahí fueron asesinados los líderes de un proyecto muy impresionante que tenían en ese momento en ciernes, y que tenía que ver con la creación de una cooperativa de campesinos, precisamente para evitar que la guerra terminara acabando con sus tierras, los desterrara. Ellos decían, no queremos que nos saquen de nuestras tierras, queremos negociar con el ejército, con la guerrilla, que en ese momento era las FARC, que estaba ahí, con los narcos que estaban ahí empezando a llegar. Querían negociar con todos ellos porque veían que la guerra se les iba a venir, y querían que su sitio, su lugar fuera el escenario de una cooperativa en la que todos los campesinos pudieran trabajar y gestar un desarrollo. No querían irse, no querían ser desplazados, no querían ser pobres. Y resulta que los asesinaron. ¿Qué hablaban ustedes como jóvenes periodistas en un país en donde decir estas cosas pues le costaba la vida a un señor que era importante, que era notable, que era parte, en todo caso, de la élite, de una élite, digamos, que no quiso entrar en ese pacto? Y que al final les termina costando a ustedes la estancia aquí en este país? De hecho, les toca irse a muchos de ustedes. Es que cuando uno es joven, yo era muy joven, entonces no entendía. Yo siempre decía que no sabía la profundidad del hueco en que estaba, porque estábamos tan hundidos, que el día a día no entendíamos qué era lo que nos estaba pasando. Nos costó años, a mí me costó años entender qué era lo que nos había pasado. Y sobre todo porque se sucedieron tantas cosas en el país. Todos los días era un entierro. O sea, ese país de ese momento yo lo recuerdo así. Todos los días era un entierro, todos los días caía alguien amigo de uno. Entonces, cuando uno es joven y de pronto encuentra esta vorágine de violencia tan impresionante que lo circunda a uno, es difícil entender qué era lo que estaba pasando. A mí me costó trabajo entender. Más allá de lo que supuestamente era evidente. Es que lo que era evidente no era evidente. No lo era, porque usted fue una de las primeras que fue al Magdalena Medio. Sí. Y denunció a Yair Klein con Germán Castro, con otros de ese momento. Y la gente no le dio crédito a eso y triunfó ese proyecto. Pues claro, cuando nosotros empezamos a ver lo que estaba pasando, no lo podíamos creer nosotros, que se estuviera aliando el ejército con los paramilitares
y con los paramilitares no, los narcoparamilitares, que eran todo el grupo del cartel de Medellín, que estaban en el Magdalena Medio refugiados de la guerra que tenían con el cartel de Cali, y que habían encontrado este sitio estratégico para unirse, para prepararse y para batallar. Y habían traído a Jack Klein, y trajeron a los ingleses, a mercenarios ingleses para entrenar este ejército paralelo que se creó, que fue el ejército paramilitar, que era financiado con el narcotráfico porque los miembros de esa junta directiva eran narcotraficantes. Y grandes señores de la tierra, esmeralderos, en fin. Carranza estaba ahí. Entonces esto era una cosa muy grande. Y cuando nosotros vimos eso y fuimos incluso al Magdalena Medio, yo fui a ver al Magdalena Medio, yo fui en compañía de Hernando Corral a ver lo que estaba sucediendo en ese momento en Cimitarra. Y fue cuando encontré esta especie de idea interesante de estos campesinos que querían, en medio de esta guerra, hacer un proceso de paz. ¿A punta de qué? A punta de desarrollo, a punta de hacer una cooperativa que les permitiera a ellos poder vivir, ¿sí? Y no tener que estar pendiente de lo que le mandaran de Bogotá. Entonces dije, oiga, esto es una idea muy interesante. Yo creo que esto hay que buscarle la manera que la gente la Que conozca lo cuente. y que la cuente. Entonces ayudamos a unos periodistas para que vinieran a Bogotá, contaron la historia. Muchísimos académicos quedaron muy impresionados por la profundidad de esos liderazgos de Barajas, de Josué Vargas. Eran unos líderes realmente campesinos, y yo me enamoré de ese proyecto, a pesar de que sabía que era como una rosa en medio de una guerra, ¿sí? Que estaba gestándose. Y ahí fue cuando yo, digamos, se presentó la idea de hacer un documental sobre algo que fuera distinto a la guerra. Y entonces Channel 4 me dijo, me llamaron y dije, pues mire, yo tengo esta idea. Estos señores que están haciendo, hombres y mujeres que están en Cimitarra haciendo tratando de enfrentar la guerra con una cooperativa y tratando de hablar con cada uno de los violentos. Yo creo que esa es una muy buena historia. Y empezaron a trabajar en ese proyecto, y ahí fue cuando entró mi hermana en ese proyecto, por motivos de seguridad, que en el periódico se estaba complicando la cosa después de la muerte de Guillermo, de que pusieron una bomba en el periódico. A mí me tocó irme del país, y entonces yo creo que Cuando pasó lo de Silvia, ¿usted estaba afuera? ese día me había ido, el día anterior habíamos hablado con ella, que yo tenía que irme y que ella ya habíamos dicho que no se volviera otra vez a Cimitarra, porque ella ya había terminado el documental de firmarlo, pero ella necesitaba llegar allá para decir que estaban en peligro, porque iba a haber un bombardeo, según ella. El ejército iba a bombardear la zona, porque esa zona estaba considerada como una zona roja. Entonces iba a haber un bombardeo, y ella se fue al otro día. La última vez que nos vimos, yo me fui para Nueva York y ella se fue para Cimitarra. Le dijimos todos, mi mamá y yo, no se vaya, que la situación está muy mal. Y se fue para Cimitarra, y cuando la recibieron los líderes, la llevaron a un restaurante, que es el único restaurante que hay en La Tata, a las 9 de la noche. El pueblo entero vio que desde el batallón de militar, primero recogieron las armas en la estación de policía, y los paramilitares salieron del batallón y entraron a la plaza del pueblo y entraron a La Tata y llegaron a la mesa, rociaron a los que estaban en la mesa y se devolvieron, entraron otra vez al batallón. O sea, todo el pueblo vio, y es una masacre impune. Es increíble, o sea. Es muy paradójico pensar que las élites políticas permitieron que eso ocurriera, ayudaron a que eso ocurriera, y parte de esas élites políticas todavía existan hoy, ¿no? Yo creo que las élites políticas estaban totalmente en connivencia con esta, pues, nuevo poder que surgió
entre otras porque sentían que era una amenaza, y de hecho terminó siendo una amenaza, porque fueron desplazadas por esas nuevas élites políticas que creó el narcotráfico. Entonces, ¿qué hizo el narcotráfico en ese momento? Que todas las élites políticas tradicionales se cohesionaran para decir, no, a ver, si yo no me junto con este, me saca. Y realmente todos los políticos que estaban, por ejemplo, en Magdalena Medio, todos los altos los altos oficiales generales, estuvieron vinculados con todo este proyecto criminal. Casi la mayoría están muertos. pero es increíble cómo hubo una participación de generales, una participación de políticos tradicionales, ¿sí? Y hubo una, pues, con los tradicionales, digamos, malhechores de la época, que eran Pablo Escobar, el mexicano, Carranza. Bueno, Carranza ya era el terrateniente más grande de Colombia, pero además era, pues, un asesino, y era el rey de las Esmeraldas, y era el dueño de muchas tierras que le sirvieron precisamente de escenario para que el narcotráfico, los militares y los terratenientes se aliaran y se creara este ejército privado, casi que fue ejército privado, un ejército irregular que salió a hacer la guerra. ¿Qué pensaron ustedes cuando empezaron a oír sobre la emergencia de Álvaro Uribe como senador y después como candidato a la gobernación de Antioquia y las Convivir? Cuando ustedes empezaron a ver que ese fenómeno ya no solo estaba en la trastienda, sino que iba a pasar a la frontalidad, digamos, del país. Yo siempre recuerdo, o siempre pienso en Guillermo Cano, porque fueron muchos los colombianos que murieron por denunciar esos tentáculos, ¿sí? Por no denunciar solamente a Pablo Escobar, por denunciar los tentáculos del poder ilegal de Pablo Escobar con la legalidad. ¿Sí? Y siempre recuerdo una historia, que es la historia de Molina Yepes. Molina Yepes, ¿quién era? Molina Yepes era el banquero que le lavaba el dinero a todo el cartel de Medellín. Es más, yo le pregunté hace poco a Carlos Leder, de eso no habla él en su libro, si se acordaba de Molina Yepes. ¿Por qué no lo había puesto en su libro? Bueno, pues Molina se acordó. Dijo, sí, claro, me acuerdo mucho de Molina Yepes. Pues él era el banquero que siempre, cada vez que un narcotraficante necesitaba pues dinero, le lavaban dinero y le entregaban la plata. Bueno, resulta que una de las investigaciones a que se llegó en la investigación, en la muy lenta investigación que hay contra Guillermo Cano, de la muerte de Guillermo Cano, en la fiscalía, descubrió lo siguiente, que un miembro de la junta directiva de la empresa de Molina Yepes fue Álvaro Uribe. ¿Y quién es y por qué es importante la empresa de Molina Yepes con relación a Guillermo Cano y a su muerte? Porque está establecido que de esa empresa salió la plata para pagar los sicarios que acabaron con la vida de Guillermo Cano. O sea, entonces yo no digo nada. Yo no me atrevo a decir. Yo digo todo. No, es que yo digo, no, yo sí siempre siento que esta sociedad aceptó esta nueva clase que generó el narcotráfico. Porque hay que aceptar una cosa, el narcotráfico, la acumulación la acumulación de dineros que produjo el narcotráfico, como bien lo dice el Capital, pues produce cambios. ¿Sí? Y en este caso lo que produjo fue un recambio en las élites políticas. Y impresionante, porque sucedió en toda Colombia. Y entonces entramos a tener unas élites políticas y ese rentistas recambio del narcotráfico. Y por eso fue tan importante el narcotráfico. Ha creado fue capaz de renovar las élites políticas que no se renovaban tanto. Y desde que llegó el narcotráfico esto se renueva y se renueva y se renueva. Si era juzgar las cosas con perspectiva es más fácil, pero si era evidente porque ustedes estaban investigando esas relaciones. ¿Qué pensaban ustedes de esa paradoja de que esta gente era también aceptada en Estados Unidos? Sí. Eran políticos que hacían parte del establecimiento, era gente
soportada y además que Pues, llegaba a grandes cargos, llegó hasta la presidencia pues de la por él. República. Entonces, Pues que la política de drogas y de lucha contra las drogas es una mentira y una falacia. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo Petro. O sea, no hay nada más injusto, más falaz, más, eh, digamos, poco transparente que la manera como se llevó a cabo la política contra el narcotráfico, contra las drogas. Porque es realmente una política que se fue atravesada por la política. Entonces, aquí en Colombia, la mayoría de las personas que tuvieron que ver con eso, pues no les ha pasado nada, porque forman parte de unas élites políticas nuevas. Han sido limpiadas, ajá, y forman parte incluso del poder real hoy, ¿sí? Que hay otros que terminaron en la cárcel, como Carlos Ler, y que ya los mataron, como 80 y Pablo, pico senadores. 85. Eso es cierto, pero hay otros que no. Mm. Hay otros que no. Y también es medio absurdo, también no he entendido nunca la posición en ese sentido de la lucha contra el narcotráfico desde Washington, porque yo entiendo que, yo entiendo la lucha contra el narcotráfico como tal y hay que tener los instrumentos para evitar que entre la droga, hay que decomisar droga, todo eso lo entiendo, me parece que es lógico, digamos, hasta cierto punto. No centrando todo en eso, pero sí es unos instrumentos muy importantes que hay que usar. Por lo que nunca entendí es la manera como permitieron que muchos personajes que estaban vinculados con el narcotráfico se limpiaran. Y se limpiaran también en Washington. Bueno, así es la política. ¿Cómo lograron, después del Espectador, que finalmente es vendido al Grupo Santo Domingo en el año 1995, por ahí 96, cómo lograron ustedes seguir produciendo historias y periodismo, trabajando en medios que eran muy del establecimiento y que empezaban a ser controlados por los grupos económicos? Yo creo que esa es como una, digamos, es como un destino fatal que ha tenido que enfrentar periódicos como El Espectador. Yo no creo que Guillermo Cano hubiera querido que el periódico que él dirigió se hubiera terminado en manos de un grupo económico, pero la situación fue de tal drama, tal fue el afugio económico que se produjo con primero la pelea con el grupo Gran Colombiano y después lo que pasó con Pablo Escobar, que pues, era evidente que el periódico tenía que tener una salida distinta a que podían en ese momento tener la familia Cano. Y ese periódico pues es muy distinto al que es hoy. Hoy está dirigido por Fidel y hace cosas muy buenas, ni más faltaba. Pero claro, es otro capítulo, digámoslo así, muy distinto al que hizo Guillermo. Y Guillermo siempre nos dijo a nosotros que los periódicos nunca deberían quedar en manos de grupos económicos. Yo por eso renuncié. Yo por eso renuncié el día que yo vi que el grupo Santo Domingo. Santo Domingo había comprado el Espectador. Yo renuncié. Después de por lo menos 26, 28 años de trabajar, renuncié. ¿Eso fue para Semana? No, renuncié pensando que me iban a ofrecer más puestos y no me ofrecieron ninguno. No, quedé como marcada, yo no sé qué fue lo que pasó. No, yo renuncié pensando en Guillermo Cano y en el periodismo que yo creo que, en el que creo y en el que me enseñó Guillermo Cano. Yo renuncié y duré bastante tiempo para que me volvieran a reencauchar en los medios. Ustedes, y digo ustedes porque son varias mujeres periodistas de esa generación, unas mayores, pero digamos que estuvieron en ese momento, también tuvieron una relación muy cercana y de mucho diálogo con los movimientos guerrilleros, el M-19, las mismas FARC. Es decir, ustedes los conocieron por dentro. ¿Cómo fue esa relación y cuándo sintieron ustedes que esas organizaciones le empezaban a hacer un daño a la izquierda que perdura hasta hoy? Bueno, es que yo creo que en Colombia hasta hoy empieza a haber izquierda. Antes lo que había era guerrilla.
No había Entonces, izquierda, eran muchos movimientos eran poquitos, progresistas. pero era muy Sí. poquita y era muy pequeña, ¿sí? No se podía decir que uno era izquierda tan fácil, Bueno, ¿no? tampoco se podía decir que uno fuera de izquierda, es cierto, pero precisamente ese espacio siempre como que lo llenó la, la izquierda armada, ¿sí? O pues la guerrilla, la lucha armada. O sea, aquí había más espacio para la lucha armada que para la izquierda Civil. democrática, ¿sí? Entonces, precisamente por, digamos, la asfixia que había en el sistema, éramos una sociedad cerrada. Pero la reflexión que nos hicimos y que yo creo que hizo toda mi generación es, bueno, a ver, yo soy hija del Frente Nacional, ¿sí? A mí, pues, me criaron en el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿sí? Y resulta que eran dos partidos y ¿cuántas guerrillas? Voy a explicarle. Eran las FARC, el ELN, el EPL, Quintín Lama, el Quintín Lame, el M-19, PRT, por decir algo, 6. Usted como periodista que llega a un periódico como El Espectador, que tiene que investigar y que tiene que mirar qué pasa, pues lo primero que hace es tratar de entender por qué tenemos tantos guerrillas y por qué no tenemos sino dos partidos. Y el Partido Comunista era el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Comunista. O sea, no había más. Y toda la generación anterior a la mía siempre decían, bueno, ellos les parecía normal la lucha armada. Digamos, en los intelectuales, no a todo el mundo, obviamente había una derecha que les parecía que estaba muy bien, los partidos liberales, el Partido Conservador, pero resulta que había un déficit de democracia profunda que hacía que los grandes intelectuales con los que uno estudiaba y los profesores y todo en las universidades privadas, pues hablaran de que en un país así, de pronto, la lucha armada era necesaria, era absurdo lo que pasaba. Y claro, mucha gente digamos, de la burguesía, de las universidades privadas, se fue a la guerrilla. El M-19 es eso. El M-19 fue eso. Dicen que no están de izquierda. Es que yo no creo que el M-19 sea de izquierda. Yo creo que el M-19 nunca ha sido de izquierda. El M-19 fue un movimiento nacionalista, no marxista-leninista, que se hizo en contra incluso de las FARC. Quien lo fundó y quienes lo fundaron salieron de las FARC precisamente muy molestos con la manera como ellos concebían la lucha armada. Porque decían que para poder hacer cualquier cosa tenían que pedirle permiso a Moscú y se demoraban horas, meses y años para hacer una acción. Eso es lo que decían. Y entonces fundan este movimiento totalmente distinto y casi que en oposición a las FARC. Y yo creo que la gente se equivoca en decir que el M-19 era de izquierda. Yo no creo que sea uno. Es más, ellos lo dicen, no somos marxistas-leninistas. Las FARC sí lo eran. Las FARC eran a un movimiento marxista-leninista, como lo es también, o lo era, pues no sé si que es ahora el ELN, pero el ELN sí lo fue. Entonces, claro, toda esta cosa, yo me crié ya en una cosa que la izquierda estaba tribalizada. Había tanta la izquierda legal, tantas, no, la línea no sé qué, la línea no sé qué, la línea de los grupos, y yo ya me cansé de esta cosa. Pero en cambio, el fenómeno del M-19 sí nos llamó la atención. Era una guerrilla que nos hablaba más directamente, que hacía actos que le daban a uno como cierta frescura, se robó una espada de Bolívar. O sea, había una cosa muy distinta, una relación distinta frente al país que se vivía en ese momento. Era como que fuera más actual. Digámoslo, la guerrilla que yo conocí me parecía una guerrilla vieja, antigua, demasiado prosoviética. Yo había conocido a las FARC en 1981 y me había impresionado muchísimo su manera como campesina de pensar una Colombia que ya era, pues tenía 7 ciudades, no sé, no, como que no se integraba a la Colombia de las ciudades, como que se había quedado por allá. Quizás por eso resistió también, ¿no? Y bueno, resistió 60 años y es la guerrilla más grande, una de las guerrillas más grandes del mundo. El M-19 no. El M-19 era una guerrilla de citadinos, ¿sí? Más que todo de clase media,
una clase media, digámoslo así, que escalaba, y de intelectuales. O sea, fueron historiadores intelectuales que querían un poco, se sentían que había una asfixia precisamente en el sistema, pero y que querían reformas. Es una guerrilla reformista. O sea, ellos lo que querían no eran tomarse el poder, ellos lo que querían era tomarse el poder para hacer las reformas, no para transformar y cambiar el sistema, sino para hacer reformas. Eso sí lo tenía uno claro, ¿no? No era lo que querían las FARC. Entonces, claro, en esa circunstancia, yo fui una generación que vio de manera apática el Partido Conservador y el Partido Liberal. Totalmente apáticos, Partido Liberal, Partido Conservador. A mí no me tocó Carlos Lleras Restrepo, sino ya después. Si a mí me hubiera tocado Carlos Lleras Restrepo, pues imagínense, o López Pumarejo. No, a mí me tocaron ya la Turbay, ¿qué tal? Turbay, ya López Miquelsen, que no era tan brillante, pero bueno, digamos que López, no, pues él no le fue tan bien en el gobierno, es un tipo muy interesante, pero no pudo hacer mucho en su gobierno, fíjese. Pero a mí me tocó... pues dio la vuelta, ¿no? Sí, dio la vuelta después de que era... Sí, entonces claro, y encima de eso había un descontento por parte de los movimientos, de los intelectuales de izquierda, de lo que estaba pasando en el mundo guerrillero. O sea, porque todas estas líneas que había armadas, la línea china, la línea no sé qué, la línea cuántas, eso también era como muy alejado de la realidad que se estaba viviendo. Entonces había como desencanto, era como un desencanto de todo, pero el M no, el M fue una flor que se abrió y mucha gente se fue, muchísimas personas se fueron y yo los pude entrevistar finalmente en el Putumayo. Yo entrevisté a Flaco Bateman, ahí conocí a Flaco Bateman, ahí conocí a Vera Gravia, ahí conocí a Carlos Pizarro, ahí conocí a Oti Patiño, a todos, todos estaban metidos en el Putumayo porque los habían sacado de la ciudad, la guerra lo había sacado de la ciudad y se habían ido a Putumayo y estaban ahí replanteando su estrategia, ¿sí? Y tuve oportunidad de conocerlos y me di cuenta que era una guerrilla que realmente no quería tomarse el poder para cambiar el sistema, sino quería tomarse el poder para hacer reformas. ¿Cómo estaría encerrado el sistema? Es una década con unos paralelismos muy raros, ¿no? La Constitución, la desmovilización, incluso un proceso de paz en el año 98, que es el proceso del Caguán que usted... Pero yo me di cuenta, sí, el proceso de paz del Caguán, pero yo ya me di cuenta ahí que el proceso, después de que yo entrevisté al Flaco Bateman y su muerte, se produjo una radicalización muy grande. Horrible. El M-19 terminó siendo unas guerrillas, digamos, realmente terroristas, que afectó profundamente la vida de los colombianos. No solamente cometió asesinatos a líderes sindicales, se metió pues al Palacio de Justicia, pero hizo unos actos horribles. Se volvió realmente una guerrilla terrorista. Y eso sí ya también, digamos, como que cambió la imagen de lo que era el M. Y en ese sentido, pues yo empecé a entender qué era lo que pasaba con las FARC cuando pude entrar a mirar qué pasaba en los territorios y entendí que estos tenían un gobierno de las FARC y que tenían básicamente controlado todo el territorio y que era una cosa monumental y que pues obviamente era un control de armas, con las armas y por las armas y que nunca las iban a dejar porque si dejaban de tener armas no pueden controlar el territorio. ¿Y qué pasó en ese proceso del Caguán para usted? Pues en ese proceso del Caguán a mí sí me parece que en ese instante había un punto de inflexión y es que las FARC habían crecido muchísimo y yo sí creo que las FARC estuvieron muy cerca de tomarse el poder y en ese momento estaba ocurriendo eso y el presidente Andrés Pastrana, yo no sé si entendió bien o no, o lo entendió tarde, porque yo creo que lo entendió después tarde, dijo, no, esto está muy grande, hay que hacer un plan Colombia. Pero durante las 2 o 3 primeras años de la discusión que se llevó en el Caguán, yo creo que fue un momento en que las FARC la utilizó ese espacio pues para pertrecharse y ganar más espacio y traer más armas.
Y realmente llegó un momento en que esto estaba muy fuerte, muy difícil. Si Andrés Pastrana no rompe las relaciones con Diálogos. la relación que había ya pues en el Caguán y los diálogos con las FARC, yo creo que las FARC hubieran cambiado el curso de la historia en ese sentido, porque ellos tenían mucho poder. Y ahí hubo un punto de inflexión Que que no se ayudó sucedió. a que No, Álvaro Uribe cabalgara sobre una hay un década. punto de inflexión porque ellos no en ese sentido las FARC ahí no estaban interesadas en ninguna negociación. Ellos lo que estaban interesadas era en seguir en su lucha porque estaban convencidas de que iban a ganar y que se iban a tomar el poder. Eso era impresionante. Después de eso ya cambia. Eso cambia, después llega Álvaro Uribe, y por eso llega Álvaro Uribe, pues es que realmente ellos sí tenían asediado el país, y asediadas las ciudades. Álvaro Uribe llega y es el papá que nos Una recupera. contrarreforma Y brutal, empieza, violenta. pero que había una sensación de que nos estaba el país abandonado, y esta figura paternal, feudal de Álvaro Uribe que viene y dice: yo voy a salvarlos de la culebra, de la serpiente esta, de la culebra de las FARC, fue impresionantemente exitosa. Entonces, A sangre y fuego. no, a un costo. O sea, después vimos que fue a un costo muy impresionante. Y pues yo obviamente nunca he votado por Álvaro Uribe, porque nunca estuve de acuerdo con eso de que todos los métodos son válidos. Pero él al costo fue muy alto a nivel democrático, pero él sí logró enfrentar, digamos, y cambió la inflexión. O sea, cambió la situación, y entonces de alguna manera yo sí le reconozco solo eso a Álvaro Uribe, que cambió a un costo muy alto para la democracia, debo decir, la situación, digamos, las fuerzas, el equilibrio de fuerzas, y entonces las FARC empezaron a perder. Y después vino Juan Manuel Santos. Que yo le quiero hacer ahí ya las dos últimas preguntas, y es: usted, si algo se metió a fondo, fue con el proceso de paz de La Habana, con las FARC. Usted lo estudió, Sí. escribió un libro, escribió 2 libros, es decir, usted estuvo muy cerca de Uh-huh. esto. Ninguno de nosotros, yo por lo menos, esperaba en 2010 que Juan Manuel Santos fuera a ser el presidente que fue. ¿Usted esperaba eso? No, tampoco. Yo no voté por él. Sí. No, pues yo no voté por él en la primera. No, yo no voté. Se enteró antes de que empezaban a haber diálogos en esa etapa secreta. Sí, después me enteré y me sorprendió. Pero me sorprendió y después no me sorprendió, porque es que era como lo más lógico. Yo creo que incluso si Uribe hubiera logrado quedarse en el poder, él hubiera hecho eso, porque ya las tenía muy cercadas, muy demediadas a las FARC. Entonces, y las FARC ya sabían que no podían tomarse el poder. Y las FARC sí era una guerrilla de verdad. ¿Sí? Las FARC sí era una guerrilla que estaba ahí para tomarse el poder, no para cambiar, hacer unas reformas, ¿sí? Como lo planteó un poco el M-19 en su momento. Pero en cambio, bueno, de hecho el M-19 hizo la reforma, hizo una de las grandes reformas, que es la Constitución del 91, o sea, aprobó y puso su pedacito de arena. Entonces, claro, esto era distinto, y yo nunca me imaginé, yo pensaba que era como lo lógico que tenía que hacer el próximo gobierno, sobre todo si era de derecha, porque una de las cosas que yo he aprendido en todas estas es que a la guerrilla le gusta negociar con la derecha, no con la izquierda. Y una de las cosas que yo vi cuando fui delegada del ELN por parte del gobierno es que vi esa pretensión del ELN diciendo: momentico, pero es que nuestro interlocutor natural es la derecha, no la izquierda, un gobierno de izquierda, no. Sí, es complejo eso. Eso es difícil, ¿no? Ellos consideran que el ELN, que es la última, digamos, movimiento guerrillero que uno diga que existe en Colombia, parecido pues a lo que era la guerrilla, tenía todavía esa condición de que su contraparte para negociar tenía que ser la derecha, o miembro de la clase política, o de la clase dirigente, o del statu quo, como de hecho era Juan Manuel Santos, ¿sí? Entonces, no sé, yo creo que no me sorprendió al final, entendí que era lo lógico, y yo creo que lo que le molestó a Uribe, que me parece que es también demostración de sus egos, un poco de la
cómo los egos juegan un papel muy importante en la política en Colombia y en el mundo, es que lo que le molestó a Uribe fue que Santos nunca le contara Esos diálogos secretos. esos diálogos secretos, porque yo creo que Uribe hasta los hubiera apadrinado, los hubiera... es que era como muy lógico. Uribe hizo un proceso de paz con los paramilitares, que decían que era un proceso muy, muy fácil para él, pero lo hizo, digámoslo, y desactivó de alguna manera, si no todo, pues siempre una estructura, o por lo menos los jefes máximos de una estructura, cuando iban a decir la verdad, claro, los sacó y los extraditó. ¿Se equivocó en el plebiscito, Juan Manuel Santos? A ver, yo diría que si a mí me preguntan, bueno, usted está en un país que se llama Colombia, que ha tenido 60 años de conflicto, y se hace un plebiscito después de un acuerdo de paz. Yo diría que si a un colombiano le preguntan, ¿usted quiere un proceso de paz? ¿Usted quiere que cese la guerra con las FARC? Yo creería que íbamos a decir que sí. Todos. ¡Todos! Entonces, pues digamos que lógicamente me parece que no tenía ningún riesgo. Porque, pues, ¿quién iba a decir que no a la paz? En un país que ha vivido tanta violencia. Pero lo que se nos olvidó es que eso no es tan fácil y que de por medio está la manipulación, las redes, las fake news, que por primera vez hicieron presencia en la política colombiana. Y realmente el plebiscito se terminó perdiendo por cosas que no tenían nada que ver con el acuerdo, porque tenían que ver, que era con políticas de género, que porque el proceso de paz le abría la ventana al homosexualismo y porque se iba a acabar la familia tradicional. La ideología de género. Y porque iba a entrar la ideología de género. Entonces uno dijo, bueno, además eso no tenía nada que ver con el acuerdo, pero ellos muy hábilmente lo plantearon. Yo entiendo que Santos lo hace para... Yo pensaba inicialmente que Santos lo había hecho para acabar con su enemigo y su némesis, que era Álvaro Uribe, que estaba muy golpeado, estaba como de capa caída. Pero después entendí que necesitaba ese aval para que el proceso de paz tuviera legitimidad real debido a la polarización que tenía el país. Fue una jugada súper arriesgada. Y yo creo que es una como especie de lastre que lleva el proceso y el acuerdo, digamos. Porque si bien es cierto, se superó, si bien es cierto, se hizo el acuerdo del Colón, ese es un lastre que carga, ¿no? Es un lastre que carga porque evidentemente es un acuerdo que no se refrendó. Y lo que se refrendó no fue producto del acuerdo, que inicialmente se había hecho después de que se firmó el acuerdo, después de que se derrotó el sí. Ellos se sentaron el gobierno se sentó con la derecha, con el uribismo, en un proceso muy interesante, que no fructificó y que el mismo Santos y Uribe, ya como un acuerdo, decidieron apagarlo. Ahora, Santos sí involucra muchas de las cosas que se dijeron en esas negociaciones fallidas dentro del nuevo acuerdo del Colón. Y de alguna manera se lleva a cabo, pero es un acuerdo que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, el sector privado, muy poco sector privado estuvo de acuerdo con ese. Y eso es un elemento complicado, fue un elemento complicado. La iglesia al principio también estaba dudando. Entonces fue un acuerdo que le ha costado al país encontrar un consenso. Sí, es triste, pero es así, a pesar de que las FARC cumplieron y a pesar de que el acuerdo es un acuerdo exitoso. Y yo sí siento que lo más importante del acuerdo, que eso no se lo pueden quitar, y yo creo que es por eso que nadie... es por eso que todos los problemas de legitimidad que tiene, a pesar de todos esos problemas, sigue en pie. Y es porque por primera vez hay un acuerdo en el que el Estado colombiano dice, ¿sabe qué? Yo cometí delitos de lesa humanidad. Yo cometí delitos de guerra.
Aquí hubo falsos positivos la primera vez. Y eso yo creo que eso cambia. Eso es un parteaguas. Y eso yo creo que es lo más valioso que tiene el acuerdo de paz y es lo que realmente hace del acuerdo de paz un contrato, un nuevo contrato social, digámoslo así. Que no ha terminado de cuajar. Nos vamos a saltar el paréntesis de las trizas, que creo que no tiene mucha relevancia en una conversación como la que hemos tenido, agradeciéndole. Quisiera terminar preguntándole por la lectura sobre este gobierno. Es la concreción de muchas búsquedas, de luchas, sensibilidades, anhelos, de gente que se siente o como me siento, como yo, izquierda, progresista. ¿Cuál es su lectura del gobierno superando, digamos, las polémicas que yo no me interesa entrar en ellas sobre la personalidad o no la personalidad del presidente? Pues yo voté por el presidente porque me parecía que había captado la esperanza de cambio que yo creo que todavía tiene en la sociedad colombiana. Eso fue muy clave de Gustavo Petro a lo largo de la campaña, mientras los demás hablaban de otras cosas, de seguridad y no sé qué. Petro entendió que había aquí una afán, una necesidad profunda de reformas. Y gestó una cosa increíble en política, que es esperanza. Y yo hacía mucho no veía eso, no veía esperanza. Y yo creo que mucho de lo que le pasó a Petro tuvo que ver con lo que sucedió hace 30, 40 años con la Constitución del 91, que ellos mismos participaron, y también con el Acuerdo de Paz, que de alguna manera rompe o destapa la cañería que había impedido que muchas de las cosas que habían quedado en leyes se pusieran en práctica de la Constitución 91. Y como que abre el abanico y vuelve a haber oxígeno, ¿sí? Y por eso el acuerdo de paz es tan importante. Sin el acuerdo de paz, yo creo que Petro no es presidente. Y sin todo lo que... Y también entendió después de todo esto, el estallido. El estallido social yo creo que fue, no como dice la derecha, que fue una cosa montada desde la campaña de Gustavo Petro, pero no. El estallido social fue una cosa que pasó en el mundo, ¿sí? Total. Que sepan, ¿no? Que no es que, ¿no? En el mundo y que en Colombia se hizo no específicamente, o sea, se produjo sobre todo en Cali, en todo el Pacífico colombiano, donde la gente salió muerta de hambre a protestar, ¿sí? Y Petro logró de alguna manera entender lo que le estaba pasando a este país. Y la mayoría de esas personas lo que querían era un futuro. Petro les avisoró que en su campaña, en su proyecto, iba a haber futuro y que iba a haber esperanza. ¿Y qué ha pasado? A mí me parece que hay un problema complicado que no tiene nada que ver con el hecho de que él sea de izquierda. Como todo el mundo dice que es de izquierda. No, ese no es el problema. Primero que todo, está probado que ya se puede elegir presidentes de izquierda y no pasa nada, ¿sí? El problema no es que sea de izquierda, el problema es que tiene unos difíciles, digamos, instrumentos a la hora de gobernar. Y a mí sí me parece que ha sido en ese sentido un desperdicio, una oportunidad que estamos perdiendo para sacar adelante una cantidad de reformas. Por ejemplo, la reforma agraria. Por primera vez no había, gracias a una muy bien diseñada estrategia, no había una reacción por parte de los grandes latifundistas para hacer una reforma agraria porque Petro les abrió el abanico para que se hiciera un acuerdo. Sin embargo, la reforma agraria no ha avanzado, sino muy poco, es demasiado lento, ¿sí? Cuando uno va a ver por qué no funciona y por qué es lento, entonces hay muchas discusiones, ¿no? Que es que el Estado es muy difícil, claro que el Estado es muy difícil, claro que gobernar es difícil, pero yo creo que ha faltado sinergia entre todos lo que ha pasado con la reforma, es eso, la sinergia con todos los agentes que tienen que estar operando, por ejemplo, para la reforma agraria, que me parece que debería ser la bandera de este gobierno y que es una bandera que el presidente está sacando adelante, digámoslo, es parte de su proyecto. Pero si es parte de su proyecto debería ir mucho más rápido, muchísimo más rápido que la lentitud a paso de ganso en la que estamos hoy. Y
una de las cosas que sí, y otra de las cosas que yo le reconozco a Gustavo Petro es que llevó una nueva gente al poder. Y eso me gusta. Hay una nueva élite que llegó al poder. Que es inexperta. Bueno, y pues claro, de eso se trata. Es nueva y es que va a ir al poder para que no sean siempre los mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo no creo que en ningún otro gobierno usted hubiera podido ser ministro, por decir algo. No, ¿en serio? No, sí, de acuerdo. Sí le digo. Y a mí eso me gusta, en una ciudad tan cerrada y tan, donde siempre son los mismos, los hijos, no sé qué, terminan siendo ministros y ministros y ministros. Bueno, me parece importantísimo tener una ministra de medio ambiente como la que tenemos, ¿sí? Incluso así sea dificilísima de manejar y complicada en su quehacer político, una vicepresidenta como Francia Márquez. Entonces, eso es bueno y a mí me gusta. Eso es bueno. Y la sociedad ya cambió. Mira, el país cambió, ¿sí? Es que eso es lo que no entiende la derecha. Este país ya cambió, ¿sí? Y de hecho, y otra cosa es que las reformas siguen siendo importantes. Y ahí Petro falla, porque está sacando, o sea, venía muy bien, pero está ahí atrancado en sus peleas, y lo importante son las reformas, ¿sí? Y yo creo que sigue habiendo una gran deseo de que haya reformas en este país, y eso no ha cambiado, y es cambiar la agenda, ¿sí? Y eso ha pasado en este gobierno, mal que bien. A pesar de que no todas las reformas hayan salido, yo creo que sigue siendo eso muy importante. Y con lo que realmente me ha sorprendido mucho es que a la hora de gobernar se comporta exactamente igual a otros gobiernos y a otros presidentes que son supuestamente opuestos a su pensamiento. La manera de hacer la política se parece mucho. Y eso me parece que no aporta, no aporta nada. Me parece que la idea que había también de cambiar, de que nuevas personas llegaran, no era para hacer lo mismo, sino para que se hicieran cosas distintas. Romper las formas. Para romper las formas. Eso me ha parecido que es uno de los hándicaps de este gobierno. Porque claro, bueno, que hay, o sea, los escándalos de corrupción que se suscitan todos en cada sitio, en cada grupo, no son solamente del Gustavo Petro, todos los han tenido, pero lo que sorprende es que haya tantos cuando queríamos que esto fuera distinto, ¿sí? Entonces, ese me parece que es como un tema muy complicado y sobre todo la falta de liderazgo, porque hay fuego amigo por todas partes. Entonces, ¿cómo así? Fuego amigo, teniendo la posibilidad de haber hecho tantas cosas porque la oposición ha sido muy débil. No hay casi oposición. Así digan que quieren tumbar al gobierno. El presidente ha tenido la fortuna de no tener una oposición como la que tuvo Santos. Es que la que tuvo Santos fue implacable. Los uribistas en la época de Juan Manuel Santos le hicieron la vida invivible. Y lo mismo pasó con los duquistas, con los antiduquistas en la época de Duque. Pero ahí no había unos pactos de clase que se respetaban más. ¿En dónde? No, el Duque y Santos, que con Petro se han acentuado al llegar gente muy distinta al poder. Yo creo que al llegar gente muy distinta al poder, la gente dice, uy, no, como dicen, pero ¿por qué nos vamos a China? Pues ¿por qué no nos vamos a China? O sea, ¿cómo así? Que se va a acabar el mercado y las relaciones con Estados Unidos. Pero si toda América Latina del Sur lo ha hecho, todos, con excepción de Panamá que le tocó salir, todos los de América del Sur lo han hecho. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? No, yo creo que sí, hay cosas que por el hecho de que Petro es de izquierda, ¿sí? Ellos piensan que se le acabose. En eso yo entiendo y hay una sobredimensión, pero yo creo que era más dura la oposición que había de Petro que le hicieron a Juan Manuel Santos por parte del uribismo. Es más, Uribe creo que ha tenido mejor relación con Petro que con Santos. Con Santos no se lo traga. No sé, me da la impresión de que aquí Petro ha logrado unir. Es más, acaban de elegir a Héctor Carvajal, que ha sido abogado de Petro y de Uribe. Y lo hicieron, adivinen con quién, con los votos de los mismos que se opusieron hace una semana a la consulta popular y a la reforma laboral en la Comisión Séptima. Esos mismos votos ayudaron a elegir
al abogado del presidente, Héctor Carvajal, que además es abogado, fue abogado de Uribe. O sea, y los sentó juntos. O sea, digamos, a ver, ¿quién explica eso? No me ponga usted a decir qué es lo que significa, pero yo creo que es falta de guiar, de liderazgo. Ángela María, la ministra saliente Ángela María Buitrago, me contaba en el podcast una cosa que yo creo que demuestra la falta de liderazgo del presidente. Dice, mire, a mí me pidieron que analizara una extradición de un señor que es el HH, que es parte del grupo Comuneros del Sur, que es una escisión del ELN que está conversando con el gobierno. Y claro, la extradición lo que llevaría al traste es la negociación. Entonces, bueno, ahí está el presidente. Para eso está un presidente. Llamar al ministro de Justicia diciendo, mire, mi política es esta. Hay que hacer esto. Nunca recibió esa instrucción. Nunca. Nunca. Solamente una llamada de Oti Patiño diciendo, oye, mira, es que... Pero ni siquiera una llamada y ni siquiera una justificación de por qué había que no hacer la extradición. No había una justificación. Entonces, uno sí dice, ay, ¿dónde está ese presidente? ¿Dónde está el presidente que dice, mire, porque estamos haciendo un proceso de paz con estas disidencias de la ELN, hay que hacer esto y hay que hacerlo así, ¿sí? Pero si no lo dice, si no sale a decir cuáles son los derroteros de su gobierno, en lo que se llama la microagencia todo el tiempo, si no llama al Ministerio de Cultura y decir, mire, yo creo que es que lo que hay que hacer con esto es esto, ¿sí? Eso es lo que nos falta, eso es lo que me hace a mí falta y por eso más bien lo que hay es un desorden. Usted pues yo no sé, yo estoy hablando aquí pero usted sabe más de eso, pero la verdad es que me parece es más que eso, no tiene nada que ver con la ideología, ¿sí? No, eso no tiene que ver con la ideología. Lo que tiene que ver es con un desorden del gobierno y con estas figuras que son como pétreas, ¿no? Primero era Laura Sarabia, ahora es Benedetti, ahora es Angie. No, para eso está el presidente. Yo nunca me acuerdo que en un gobierno pudiéramos decir que había personas más importantes que el presidente. En el de Barco, que usted habló el otro día de él. Ah, sí. María Jimena Duzán, Barco, sí. Gracias por estar aquí, gracias por esta conversación pendiente. Podría haber sido mucho más larga, como ustedes se dieron cuenta. Creo que es un placer hablar con periodistas, con gente que ha estado cubriendo, mirando, analizando el país desde diversos lugares. Gracias, María Jimena. Gracias, Juan David, por recibirme en este excelente estudio. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.